Muchas gracias al ingeniero Miguel Camacaro por su aleccionadora conferencia. Ahora se comienzan en el ciclo de respuestas a comentarios y preguntas de los asistentes, esperando que los asistentes hagan las preguntas. Yo sí tengo una pregunta, ya que no aparece ninguno, me parece oportuna. La decisión es muy importante al momento de comprar un inmueble, ya que en el mundo un alto porcentaje de compradores de inmuebles solo logran comprar un solo inmueble a lo largo de su vida. Y en muchos casos, ninguno. O sea que la decisión tiene que ser muy acertada. El paso que diste con el aporte que le hiciste al, al AHP, utilizando los T asteriscos, es una muy buena posición y que debe enseñar también a los evaluadores, que no pueden estar pensando que con el método de multicriterio se pueden hacer avalúos, porque realmente quedó muy explicativo su presentación. En el caso de para la toma de decisión es muy valedera. Entonces, tenemos que meternos más en la ciencia, tenemos que definir bien los problemas, aprendernos bien los 10 pasos que tú indicas y hacer las cosas con insistencia y buscar las alternativas de las nuevas escalas a la escala de Satie, que ya sabemos que está posicionada en el mundo. Muy bien, Leo. Te agradezco el comentario. Hay una cosa importante, es que si bien la ciencia, estamos hablando de dos corrientes diferentes. Una cosa es desarrollar modelos econométricos para identificar valores inmobiliarios de mercado y otra cosa es la toma de decisión. La toma de decisión va a depender de muchas cosas, porque depende de un problema. Los problemas pueden ser selección, problema de descripción, un problema de ordenación. Entonces, el HP se mete en la parte de selección y por lo tanto no puede generar indicadores, factores, valores, ratios para hacer valores de mercado. Por esa razón, mi posición y la de estudiar esta metodología, porque no hay vinculación en los resultados del AHP con los precios de mercado. Eso se rompe. ¿Qué estamos haciendo? Con los datos, con el modelo de econométrico, tomamos los estadísticos de prueba y con eso los introducimos en el AHP para generar las matrices de comparación. Y hay una cosa importante, yo estoy ya en la segunda etapa, que es trabajando con ANP. Yo solamente tengo 2 años, casi 2 años, vamos a decirlo así, estudiando seriamente AHP para buscar cómo poder incorporar la parte estadística a los resultados para que sea menos subjetivo la aplicación. Y una cosa interesante es que para HP se necesita hacer encuestas. Significa que cuando tú vayas a hacer un proyecto vas a tener que hacer encuestas y buscar muchos criterios. Por eso que la comparación por pares no te va a dar un criterio único para todo. Al final se resuelve con una media geométrica de las comparaciones y puedes montar tus matrices. En internet yo le estaré enviando a quien requiera en internet un trabajo que yo hice sobre el HP desde cero, como para principiantes, hasta lo máximo. Ahora, no solamente es el precio ni la selección, también hay que entrar en la parte de lo que se llama el beneficio, oportunidades, riesgo y costo, que ese es un detalle del AHP que se incorpora para la toma de decisiones. Entonces, no es solamente el precio, no es solamente seleccionar la mejor alternativa en cuanto a las historias, es también ver esa posibilidad. Por ejemplo, si una persona dice, usted puede comprar el mejor es el Coral Tower,
pero resulta que no tiene sino para comprar el más barato. Entonces ya todo aquel estudio que usted haya hecho, pues no es que se pierde, sino simplemente la decisión parte realmente. Entonces ese estudio se asumió de que tenía el dinero para pagar cualquiera de las cuatro alternativas, pero que había que decirle cuál es el que van a comprar. Tiene la palabra Scarlett. Aquí habla Miguel, Oscar González Rodríguez. Todo esto parece un escenario ideal para aplicar algoritmos de inteligencia artificial. ¿Sabes si hay desarrollos en esta área contemplando estas herramientas? Fíjese, lo que yo vi más adelantado, lo que yo vi más adelantado en el último congreso que se hizo en Pittsburgh fue utilizar el HP, pero con programación a través de Python. Obviamente que si es la parte de inteligencia artificial, como esto, fíjense que lo que yo le expliqué ahora de MRLM, el MRLM es una de las técnicas, de las tantas técnicas que hay para analizar datos. O sea, que es una. HP tiene su forma de modelo. Obviamente que hay que hacer un proceso de modelado para hacer la parte de inteligencia artificial. Inclusive tú puedes preguntarle a la inteligencia artificial, le da los datos al edificio y compárame este edificio con este edificio y seguramente te va a hacer dar la respuesta. O sea, que te puede ayudar muchísimo a conseguir esas opiniones, pero ya es la máquina que debería estar entrenada para saber diferenciar entre los edificios para hacer la comparación. Aquí es interesante porque si ustedes necesitan, yo hice un estudio en Barquisimeto con edificios, conseguí como 14, 15 evaluadores, pues las respuestas eran muy diferentes, inclusive algunos eran inconsistentes, consistencia por encima del 60, el 70%. No, y a pesar de que eran tasadores del área, no pudieron llegar, porque al final de cuentas pues, es el cerebro humano el que procesa la información. También eso tiene que ver con muchas cosas, como el poder adquisitivo, las cosas que tú has hecho, que tú has podido disfrutar de vivir. Por ejemplo, si tú no has ido nunca a un hotel 5 estrellas, no lo puedes comparar con un hotel de 3 estrellas porque al final no tienes el criterio para hacer la valoración por pares en ese caso. O sea, vas a tener mucha inconsistencia. Entonces, obviamente, Oscar, la IA llegó para resolver muchas cosas y para ayudar a hacer muchos cálculos. De hecho, Arsenio hizo un ejemplo preguntando que iba a comprar un apartamento en Roma, sabiendo que yo estoy por aquí en los lados de Italia, y le dijo que cuáles eran los mejores precios y la respuesta que dio la inteligencia artificial, inclusive con un modelo econométrico, para decirle cómo hacer eso. Con IA no tengo el conocimiento, pero si está, con mucho gusto yo le hago llegar esa paso adelante sobre IA y AHP. Carrie, el micrófono, Carrie, el micrófono. Menos mal. Un primer comentario es que la verdad es que quedo sorprendido porque enfrento una conferencia de ciencia pura. Es decir, realmente el uso de la estadística, que es herramienta fundamental en cualquier disciplina, aplicada precisamente al tema, en este caso, de la valoración de inmuebles, a mí me resulta, digamos, interesantísimo la metodología que has explicado. Realmente es valiosísimo lo que has explicado esta tarde. El planteamiento que yo quería hacer era vinculado, por cierto, con el tema de la inteligencia artificial, pero porque ya en los años, a principios de siglo, yo había participado en una investigación eh, para valorar la calidad de la vida urbana. Un proyecto de investigación que inició el Banco Interamericano de Desarrollo en la primera década de este siglo. Y digamos, en la composición era requerido, por supuesto, la estadística. Sin estadística, lo que no se mide no tiene sentido. Sin embargo, había la necesidad de construir un modelo que explicara la calidad de la vida
Y un contenido importante de esto era las percepciones de los ciudadanos sobre su propia calidad de vida, es decir, sobre su vida. Y por supuesto, una batería importante de variables objetivas vinculadas a, digamos, hechos relacionados con las condiciones de vida. Lo interesante es que en la investigación, después de haber levantado vamos, un número importante de indicadores sobre alrededor de cerca de 200 variables y haber hecho una estadística multivariada que permitiese hacer cruces entre esta batería, en este complejo de variables, incluyendo habiendo objetivado las variables subjetivas, es decir, era posible que tú pudieras colocar en un guarismo la información de lo que opinaba la gente sobre su salud, sobre su visión, sobre el manejo de su tiempo, sobre su ocio, etcétera, etcétera, todos los elementos vinculados, sobre su acceso a los bienes, a los servicios, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, y es que te hago la pregunta, Miguel, es que en aquel entonces todavía no teníamos, digamos, la densidad que hoy se tiene, por ejemplo, en los sistemas de información geográfico, con la utilización de una estadística que te resuelve el problema sin tener que estar recurriendo tú mismo a hacer cruces de variables, sino que realmente el propio sistema, con la data adecuada, por supuesto, es capaz de responder. Pero lo más interesante de esto, y es que el tema que tú has planteado hoy era el tema más interesante porque era la variable valor del inmueble, la variable más correlacionada con el índice de calidad de vida. De manera tal de que incluso se sugirió una metodología que bastaba con que se valorara en las distintas zonas, en las distintas áreas homogéneas de la ciudad, los valores del inmueble, la valoración de los inmuebles. Por supuesto, hay siempre en los mercados inmobiliarios, hay información. Esa información no es sólida, no es una información suficientemente sentida, sobre todo para utilizarla en procesos cadenas aguas abajo. El planteamiento está relacionado con la aparición digamos, la utilización de las herramientas de inteligencia artificial, fundamentalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con algoritmos elaborados precisamente con esta disposición. Bueno, yo la pregunta que me hago ahora es, caramba, teniendo, además de los algoritmos de la inteligencia artificial, tener hoy en día la posibilidad de usar la inteligencia artificial para resolver todo este, digamos, todo este arsenal estadístico en tiempo y en fiabilidad de los resultados. ¿Cuál es tu recomendación precisamente cuando estamos utilizando no solamente para la decisión, como decía Leonardo, para la decisión del comprador en relación al inmueble que desearía? Es que el inmueble está relacionado con variables importantísimas, como por ejemplo la distancia que hay del inmueble a la parada del transporte colectivo, la distancia que hay desde el inmueble al centro de salud más inmediato, la distancia que hay desde el inmueble hasta el sitio donde pagas las cuentas de los servicios. Era una relación cruzada de todas las variables, o no de todas, estoy exagerando por supuesto, pero estoy hablando de cerca de 200 variables, probablemente más de dos terceras partes tenían correlación positiva con el valor del inmueble. Y el método que había era precisamente de precios hedónicos, es decir, ese era el sistema que se utilizaba
en ese momento. Bueno, quisiera tus comentarios sobre esta reflexión que yo estoy haciendo, porque la pregunta no es fácil, digamos, porque no se trata de un tema particular en relación a la utilización del método, es que yo estoy viendo el valor del método precisamente para la utilización en todo este ejercicio de investigación sobre qué hacer en una ciudad, cómo se gestiona una ciudad, cómo se dirigen los procesos, qué se hace con las inversiones, cómo se orientan las inversiones, tanto públicas como privadas. Ese es un poco las consecuencias que tendría una, o mejor dicho, las consecuencias no, pues porque no se refiere fundamentalmente a desencadenar digamos, estado negativo, sino por el contrario, el valor que tiene precisamente tener una Big Data que tenga toda esta información y que permita también hacer la valoración, no solamente por expertos, como tú lo estás sugiriendo, sino utilizando un elemento tan fuera de discreción, tan poco discrecional como la metodología que tú has sugerido. Yo, primero, concluyo diciéndote que, digamos, me quedo asombrado y felicito tu intervención. Perfecto, Karen, muy buena. Bien, yo voy a tratar de responderte lo que tú has hecho en un poquito de historia, ¿no? En los años 70, en el Brasil, se comenzó con la aplicación en América Latina del método científico en la evaluación inmobiliaria. Obviamente que cuando vienen cosas nuevas hay mucha oposición, ¿no? O sea, la gente no quiere romper paradigmas, ¿no? Y en aquel entonces comenzó la escuela, de las que yo agarré, como dice, agarré la cola y me metí con ellos allí a aprender la parte de estadística inferencial. Y se logró demostrar que la ciencia del valor parte, obviamente, de una metodología de precios hedónicos. Entonces, ese criterio fue avanzando, fue posicionándose, hasta que después un americano llamado Anselin, profesor de la universidad en Chicago, en Illinois, creo que es la universidad, propuso que los inmuebles valían dónde está ubicado y de qué vecinos tenía. Eso se llamó la regresión espacial. Materon, otro francés que trabajaba en minas, aportó los elementos para el crillaje, que es el método de geoestadística. Entonces, se consiguieron que avanzaron en las investigaciones sobre dos metodologías de geoestadística y de geoespacialidad. Los sistemas de información geográfico manejan una información muy importante, sobre todo la parte de distancia, la parte de ubicación, la parte de coordenadas, y pueden determinar a través de modelos econométricos que sacan, ver la importancia de cada una de las variables en la formación de los precios. Pues se llama formación de precios. Entonces es interesante. De hecho, el HP se ha utilizado para dar información a esos sistemas de información geográfica, pero no para hacer los avalúos. Los avalúos se procesan con un método estadístico. Entonces, lo importante es que habiendo esas técnicas, así como usted dice, si tú tuvieses la oportunidad que hiciste estudio, no sé qué fecha era, pero si existía el ArcView, ArcGIS, bueno, ahorita el QGIS, hay mucha software abierto, de open source, que pueden trabajarse para ver la importancia de la ubicación de los inmuebles y de quiénes son los vecinos. Es la interacción, lo que se llama macro y micro localización en los precios inmobiliarios. Eso ha hecho que esto siga avanzando mucho. Después vinieron las redes neuronales artificiales, que es inteligencia artificial, por lo cual ustedes, ¿qué es lo que se está aplicando? Es una de las técnicas, hay muchísimas técnicas, por eso que cuando yo comienzo la conferencia hablo de ciencia de datos. La ciencia de datos es tan importante para todos, independientemente de la profesión que tengas, porque toda la información que se está manejando en el mundo
el procesamiento de la información, lo que llaman data mining, lo que llaman big data, todo eso tiene una relación con procesos estadísticos definidos y de programación, donde la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Por ejemplo, en el machine learning o, como dijo Arsenio, en el deep learning, que es el aprendizaje profundo. Entonces, con las redes neuronales artificiales pasó, eso lo propusieron Novaes y Peli en Brasil, de la referencia que tengo, no he visto un estudio para decirte ciertamente que fueron los pioneros, pero sí, de los que yo tengo conocimiento, me refiero a un estado del arte, porque nosotros a veces carecemos mucho, sobre todo en tasación, de la historia del arte, del estado del arte, perdón, de los procedimientos. Entonces, ellos propusieron, ¿qué pasó? Las redes neuronales meten información, hay una red de neuronas que procesa la información y da una salida. En la medida que ellos van se supervisionan o no se supervisionan, que aprenden solas, ellas van a decir si este apartamento tiene esta característica, esta característica, seguro que te va a dar el valor. Solo que los que critican esta parte es que hay como una caja negra. Es decir, no se ve cuál es el aporte, es decir, los precios sombra dentro de los precios hedónicos. ¿Qué quiere decir esto? En un modelo de regresión, como ustedes lo vieron allí en el mosaico, aparece cada una de las variables con un factor que es la elasticidad. En la medida que ella varía la variable respuesta. Es decir, que todo ese proceso se sigue y obviamente muchos profesionales ven el avance, inclusive en el Price Reading Club, que es nuestro pequeño club de lectura, que invito a quien quiera incorporarse, para nosotros sería genial, donde hemos hablado inclusive de avalúo automatizado. Muchos de los tasadores piensan, bueno, pues vamos a quedar sin trabajo. No se van a quedar sin trabajo. Lo que es que incorporarse al trabajo. Es decir, las máquinas no van a sustituir a un tasador. Inclusive el ingeniero Rubén Dantas, un doctor en ciencias de la economía, que nos hizo una conferencia, él habló sobre las ventajas y desventajas del uso del Big Data. Porque a la final, cuando tú me hablas de 400 variables, te imaginas que los modelos automatizados toman muy pocas variables. Y cuando toman muy pocas variables, porque la data es homogeneizada, no se pueden producir errores de especificación, porque no hay modelos plenos. Entonces, eso significa que con tanta tecnología hoy en día no se justifica que se siga haciendo un avalúo con 3 datos, con 4 datos, con 5 datos, cuando hay muchísima información. Lo que ustedes hicieron en ese trabajo es fundamental. Yo planteé inclusive una base de datos colaborativa, donde todo el mundo tenga acceso a la misma información. Si podemos tener la misma información y lo procesamos con los mismos elementos, pues aquí no puede haber sorpresas en los resultados. Entonces, esa discrecionalidad o esa subjetividad del tasador se mitiga con estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Al incorporar el T asterisco sacado del mercado, de las relaciones de mercado, pues son estadísticos de prueba, con la base de datos, 97 datos, conseguimos unos factores que los relacionamos. Pero eso sustituye a tener que preguntarle yo a Moc, a González, a Leonardo, que voy a hacer un avalúo, y resulta que tengo que preguntarle a 5 colegas para que me digan si la estación del metro de Altamira es más importante que la ubicación de la Torre Británica, por decir una comparación. Entonces, eso va a generar, alguien va a decir si es más importante, menos importante, y ese proceso se elimina cuando se genera un modelo econométrico para los efectos. Solo que el proceso de HP, como decimos, es ampliamente aplicado en el mundo, pero hay muchísimas más alternativas de métodos. El Electre, Prometí, Dicor, hay muchos métodos, pero cada quien va a tratar un problema específico. Y Chisaka hizo una tabla interesante. Si ustedes pueden ver en mi canal, ahí está explicado todos los procesos. Pero nosotros, como investigadores, debemos estar lo suficientemente claros
de que esto está avanzando a velocidad insospechada. Las cosas que uno pretende saber, pues nos estamos quedando fuera, inclusive como profesionales de la ingeniería civil, por ejemplo, o profesionales de la arquitectura, que ya con el AI ya aparecen los diseños casi resueltos. Vas a trabajar con el Excel, quieres que haga un programa y te lo genera. O sea que eso avanzó tanto, pero eso es beneficioso siempre y cuando se trabaje con cordura, con disciplina y con buenas intenciones. Eso es lo que nos gusta. Pero sí, definitivamente la ciencia llegó, la ciencia de datos está aquí, los procesamientos de la inteligencia artificial están allí y todos debemos participar en ese proceso para no quedarnos atrás, como diría un amigo, ya yo soy analfabeto tecnológico y es cierto, hay mucha gente que de mi generación sobre todo, pasó 40 años de la promoción, a lo mejor a otros más, no terminan de incorporarse porque eso es todo tan rápido que nos sorprende a todos. Y bueno, de hecho, es el revuelo que hay en la información. No sé si eso Carmelo, te puede dar te dio una respuesta a lo que planteabas. No, excelente la explicación y además de eso ah, ampliaste todavía el campo de la propuesta. Sí, yo creo que ocurre mucho. eh, Ayer era la entrevista al alcalde de Madrid y le preguntaron que por dónde iba a arrancar. Él dijo, "Te- vamos a las normas de urbanismo que las tienen atascadas. ¿Por qué? Porque el buen problema que tiene la ciudad es un problema que tiene una baja oferta inmobiliaria, una baja oferta, o sea, el mercado está contrañido y eso está afectando la calidad de la vida de todos los ciudadanos. Y la razón era, o sea, imagínate que esas cosas no dependan de una opinión que en términos general pueda estar sesgada, sino que es sobre datos, es decir, sobre la evidencia empírica. Y esa evidencia empírica, además de eso, es manejable, es decir, tú la puedes tener con una soltura de manera tal de que la preparación de tu plan de acción puede estar bien orientado en tanto y cuanto haya una utilización de la ciencia de datos para alimentarte, para darte la base de la toma de decisiones. Eso le quita la discrecionalidad en un 90%, para no decir que total, porque ciertamente siempre digamos, el administrador se queda con elementos que están más allá digamos, de la realidad. Es decir, ¿por qué? Pues la realidad también está en dinamismo y a veces ese dinamismo tú no lo logras incorporar al análisis previo. Pues. Pero bueno, quiero decir que a mí personalmente me ha impresionado tu charla, o sea, me ha impresionado positivamente, es decir, no porque no supiera, digamos, por dónde anda la cosa, sino por la manera con esta propuesta de metodología para la valoración inmobiliaria que me parece extraordinariamente interesante. Carrie, Eduardo, ¿vas a preguntar algo o le No, contesto a no, Carrie? te quería felicitar, Miguel. Es un trabajo arduo realmente que has hecho. Yo ando en una nota parecida, más no igual, ni en la magnitud que tú has tratado, y ya tú conoces parte del trabajo que yo estoy haciendo, justamente manejando data incierta, que es como se trabaja en el área de la construcción fundamentalmente. Y sí, yo creo que es una búsqueda de metodologías. Siempre vamos a depender del experto, de la opinión, del criterio, del que sabe, el que está vinculado, para que esa red en el manejo de la data inteligente tenga cierta certeza. Pues, al final. Creo Sí. que has hecho un trabajo interesante de investigación y disciplinado. O sea, que eso también es importante. Método de trabajo y disciplinado en el sentido de tomar la variable en el tiempo, en el momento que se da, que ella funciona. No, un buen trabajo y buena charla. Para mí ha sido importante, eso
me ayuda en lo que yo estoy haciendo también, que cuando haga la conferencia la voy a exponer también un poco, cómo estoy trabajando yo para yo poder predecir o por lo menos encontrar un rango de valores en las cuales esté el valor final de lo que yo estoy buscando. Pues, ¿no? Bueno, gracias realmente por la exposición y al grupo que está acá, que creo que manejan bastante información. ¿No? Lo felicito a Perfecto. ti y al grupo. Mire, yo me voy a permitir, no quiero cansarlo, pero me voy a permitir algo que anecdótico que me pasó. Yo en el 2011 comencé independientemente a dar cursos de estadística, bueno, porque me había apasionado esta historia de enseñar, vista las deficiencias que aún permanecen entre gran parte de los que trabajan en evaluación. Y se ha parado una persona y me dice, Camacara, yo vine aquí a este curso porque yo no creo en las estadísticas. Vine porque vengo por mi certificado. Yo le dije, bueno, espero que te lleves, aparte del certificado, algo, te lleves algo de verdad que te despierte, ¿no? El hombre era de Cumaná. Yo sé que en Cumaná le gusta mucho el béisbol. Entonces en la mitad de clase le dije, este, colega, ¿usted le gusta el béisbol? Claro, no me va a gustar el béisbol, si eso jugué yo de muchacho. Ok. ¿Usted conoce a un jugador que se llama el Big Papi de los Medias Rojas de Boston? Pero por supuesto, no lo voy a conocer, dominicano. Usted sabe que el 86% de las veces que él batea para la mano fuerte de él y los jugadores le dejan el espacio vacío porque es más fácil hacerlo out de aquello probabilísticamente. ¿Usted sabía eso? Claro que yo lo sé. Entonces, ¿cómo no creen las estadísticas? Entonces, a partir de ese cuento, yo vi una película que se llama, se la recomiendo, se llama Moneyball, que viene siendo esto que Carrie comenta, de Brad Pitt, que es basado en una historia real de los Atléticos de Oakland, donde en base al las palabras más, palabras menos, tiene un presupuesto muy bajo. Y en una de esas cosas, de esos intercambios, cambió un pitcher por un graduado en Yale que tenía todos los números de todos los jugadores. Tenía un programa para decirte cuál era el mejor jugador y su correlación con todas las cosas que hacía. Entonces el presidente le dice, no tenemos plata, nosotros no podemos contratar a los mejores jugadores de aquí de las grandes ligas, así que arranca. Entonces él agarró un estudio y llegó, una vez están todos los coaches expertos preguntando y sentó al doctor en el sitio y dice, mira, ¿qué les parece este jugador? Entonces empezaron a decir, no, ese es muy malo, ese no juega nada. Y el tipo le decía, bueno, pero él tiene un porcentaje de base muy alto que todos los demás. Resulta que el tipo dice, o te adaptas o mueres. Eso nos está pasando a nosotros. O nos adaptamos a las nuevas tecnologías Sí, o morimos. Estamos muertos si no nos metemos en eso. así es. Entonces, el hombre hizo ese trabajo, pues, y hasta el manager dijo que no quería trabajar, y eso fue verdad, se llama Billy Bean, que él tomó una decisión por dinero una vez que seleccionó entre Stanford y el béisbol, tenía beca en las universidades, dijo que quería jugar béisbol, al final no salió bien jugador, pero sí se ve un buen gerente general. Entonces, con esa metodología, los Atléticos de Oakland implantaron un récord, creo que 25 juegos seguidos. Eso nadie lo había hecho. Y llegaron hasta la semifinal de la liga y fueron bien. Pasó el tiempo, lo llaman de los Atléticos perdón, de los Medias Rojas de Boston y le dan un sobre diciendo, usted es el próximo gerente general de los de Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas de Boston tenían una maldición que se la dio Baby Ruth, que no iban a ganar nunca. Y de hecho llevaban 86 años sin ganar un campeonato. Y el hombre vio la cantidad de dinero y dijo, no, yo me quedo, esta decisión voy a tomarla por lo que yo quiera, no por el dinero. Y no aceptó. Pero la gerencia de Boston adaptó el sistema de
Billy Bean, y por primera vez en 86 años, las Medias Rojas de Boston quedaron campeones en las grandes ligas. Es decir, que la parte estadística, la parte de información es muy importante en todo. Y el que quiera saber estadística, que le gusta el béisbol, que no sé, y tiene estadística, inclusive yo hice en estos días un Power BI con toda la carrera de Aparicio y toda la carrera ¿cómo se llama?, de Miguel Cabrera. Y yo este año estoy sorprendido de la cantidad de gente joven venezolana que están saliendo número uno, que tienen unas estadísticas impresionantes como Arraez, que está por encima de los 400, algo que muy pocas personas lo hacen. Pero todo es estadística, todos son números, pero como dice Carrie, hay que tener la opinión del experto, y la opinión del experto pasa en función de los resultados estadísticos. De hecho, el IA puede darte unos resultados, pero tú puedes tomar la decisión correcta si consideras que te está orientando bien. Es decir, que esta es una tarea que tenemos todos, que debemos enfrentarnos sin miedo, solo que la ciencia de datos nos está llevando adelante. Yo a veces me sorprendo, porque yo les paso mucha información a mi grupo, veo la cantidad de cosas que tenemos que aprender: Randolph Forest, regresiones neuronales, machine learning, algoritmos genéticos, madre, eso pasa a ver. Y ya todo, como todo está en R o en Python, hay libros inclusive que consigues en la red y te dan toda la información, pero también tienes que saber Python y R, que esos son open source, que te ayudan a resolver muchas cosas matemáticas, y ya la parte comercial queda aparte. Inclusive HP tiene muchísimos sistemas comerciales para hacerlo. El Super Decision, que es el que yo aprendí a usar, es de ellos mismos, de la misma gente de Saati, que es lo que son pioneros en el mundo, son los número uno en el mundo en HP. De hecho, yo cuando mandé el trabajo me sorprendí en el sentido de que yo fue aceptado en el evento internacional más importante de HP en el mundo, cuando yo estoy pidiendo una sustitución de una tal Saati que hace 70 años, desde el año 1970 está. Y yo tuve la oportunidad de exponérselo al coautor, al doctor Luis Vargas, en ese congreso. Lo que ustedes vieron aquí, esto es un poquito más largo, pero aquello fue muy corto. Bueno, y es una cosa que debe seguirse estudiando. Tú no puedes decir que tiene la verdad verdadera lo que estás exponiendo, pero comienza con un paso y vas adelante. Pero siempre hay que tener un fundamento empírico, porque no podemos seguir trabajando con opiniones, porque las opiniones se las lleva el viento muchas veces, y en vez de favorecer, hacen daño. Entonces ese es el mensaje claro, que nosotros todos podemos avanzar, pero tenemos que hacer ciencia. Tenemos que, inclusive las organizaciones gremiales tienen que tener revistas indexadas. Ya no podemos decir, Eduardo hizo un trabajo, ¿y Eduardo dónde lo publicaste? No, no lo publiqué, lo publiqué en una revistica aquí. No, se publica una revista indexada, porque la ciencia necesita eso. Y cuando uno hace una investigación, se consigue tantas fuentes de información para buscar trabajo científico, que decir, voy a hacer el estado del arte de determinada cosa, vas a pasar mucho, pero muchísimo tiempo en una investigación bibliométrica para poder encontrar y decir, lo último que han hecho es esto, pero te has tenido que leer tantas cosas. Yo tuve 6 meses buscando información junto con MOOC sobre esto, pues no apareció nada, solamente un trabajo sobre valoración de activos inmobiliarios, pero no específico. Y de la propuesta nuestra, vamos a decir que es inédita, porque por primera vez se pensó en sustituir no solo con las escalas, como ustedes los vieron, logarítmicas, no, sino quitar la escala y colocar la escala con T asterisco, que mucha gente, inclusive desde el punto de vista estadístico, puede decir que eso no es lo más importante, pero hay mucho fundamento en señalar que eso es nosotros hicimos muchísimos estudios para decir que el T asterisco era importante en la valoración. Al final, nosotros queremos decir
cuál es la variable más importante en el precio. Cuando tú hablabas de las 400 variables, eso me había olvidado decírtelo, resulta que pueden haber muchas variables. Mientras estadísticamente no sean significativas, es ruido. Entonces, eso lo que llaman, en lo que se llaman variables irrelevantes que no deben ir en el modelo. Entonces, estadísticamente tú lo puedes comprobar. Y aquellas que sí son importantes, sí son importantes, que las que te van a decir que participan y son estadísticamente significativas, son aquellas que no van a producir errores de especificación. Entonces, esto que te estoy hablando ahorita, estamos hablando de estadística paramétrica, pero también hay la estadística no paramétrica, que lo podemos hacer con regresiones cuantílicas. Porque cuando hay ruido en la muestra, cuando hay outliers en la muestra, pues estos elementos de estadística no paramétrica, estos métodos te ayudan a corregir todas esas diferencias entre valores. De hecho, en el libro que yo lancé recientemente, aprovecho de hacer la cuña, yo hago una fábula sobre el robusto, donde tomé y tuve que estudiar, pero bastante, sobre los estimadores robustos de Hoover del año 64. Y otra cosa importantísima que no debo de perder esta oportunidad, no debo perder la oportunidad de decirlo. Hay que averiguar las fuentes originales. Eso nunca debe pasar. Vamos, eso lo hizo Chole, yo voy a buscar Chole donde está, si está vivo, o donde esté en la biblioteca, yo lo busco. Pero yo no puedo decir, no, es que Chole dijo que era esta cosa, no. Porque, por cierto que hay un método de apreciación que se llama el método de Cole, C-O-L-L-E. Yo descubrí que Cole nunca existió. Nunca existió. Simplemente alguien escuchó el CODE, porque tiene que ver con la parte de los impuestos de Estados Unidos. CODE, método de Cole, y apareció Cole. Y nunca existió. Porque el profesor, inclusive, yo parto de que a mí me enseñaron los maestros, que yo pensaba que eran maestros que habían investigado, y ese aprendió. Entonces, esos errores que hay en la enseñanza parten porque el que está aprendiendo tiene que tener la capacidad de cuestionar al profesor. Y si tú le cuestionas al profesor, le estás haciendo un gran favor al profesor porque lo estás poniendo a pensar un poco más de lo que realmente sabe. Y en la medida que cada uno sepamos más, pues esa bola de fuego va a ir creciendo. Entonces, hay un caso muy famoso, que es el de Neymar, de Neymar sobre Neyman, perdón, sobre los intervalos de confianza. Ya él, en 1935, después que hizo el estudio, ya él tuvo que vivir mucho tiempo porque la interpretación que él hizo sobre la interpretación frecuentista la confundían con la interpretación bayesiana. Y a mí me la enseñaron bayesiana, me la enseñaron mal. Tuve que hacer un trabajo de investigación y está en mi canal, donde con fundamento en todas las investigaciones completas hasta hoy, diciendo pues cuál es la interpretación de los intervalos de confianza cuando se hace un análisis estadístico. Hay un colombiano que dijo que el problema es que buscando el ahogado, aguas arriba. Resulta que el problema también tiene que ver, y esto lo estudiado a nivel mundial, es que la parte de los profesores tampoco se capacitan muy bien. Y esa es una rueda que van dando. Entonces uno, precisamente, yo coloco en mi trabajo Miguel Camacaro, DSLE. Entonces la gente dice, no se graduó usted de doctor. No, eso no significa ningún doctor en ciencia. Dice, declaro saber leer y escribir. Más nada. Para esto lo que se necesita es saber leer y escribir. Eso está allí. Ese es mi mensaje. ¿Hay otra pregunta? Con mucho gusto. Espero que no me haya extendido tanto, pero hay unas cosas que había que decirle y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Solamente hay una observación hasta ahora que la deja la ingeniero Aymara, donde dice que nos dejaste la misión de seguir adelante con el estudio estadístico y el análisis de modelos multicriterio a través del AHP para la búsqueda de la mayor objetividad en nuestros trabajos. Saludos, Miguel. Y no hay más preguntas. Entonces, Bueno, ya teniendo ya esto
con esta última pregunta, gracias al ingeniero Miguel Macaro, damos por terminado el evento y Y cierro. agradeciendo a todos los asistentes de su participación, al conferencista y a las autoridades y representantes de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela y de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y de Arquitectura. De mi parte, agradezco la oportunidad de participar como moderador en esta conferencia. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gran placer. Carmelo, Estamos vivos a seguir viviendo. sí, disculpa, Carmelo, yo quisiera que tú cerraras y esta es una sugerencia mía, que anuncie la próxima conferencia del ingeniero Eduardo Cholé, que es importante para este ciclo, el grupo vaya animándose siempre. Bueno, Y cierres. no voy a cerrar porque va a terminar Oscar cerrando la reunión. Ok. Pero cierro la conferencia agradeciendo profundamente al equipo que ha gestionado este proceso, a Miguel, a Leonardo y por supuesto a nuestro viajante que hoy debe estar todavía por el Océano Atlántico Mm. yendo a Venezuela. Eh, el, el Marlon es el coordinador de este grupo y ha sido realmente el actor fundamental para producir esta serie de eventos que no estaban dentro de nuestro plan estratégico anual, pero que ha tenido la suerte por una parte, pero además de eso, la seguridad, la apreciación de lo importante de haber contado con ustedes, tanto en el primer tema sobre la inteligencia artificial como esta conversación de hoy. Y estoy seguro de que con Eduardo tendremos también un evento de la misma valoración que estoy haciendo de este. Y le doy a Oscar para que él concluya. Bueno, gracias Carmelo, gracias Miguel, excelente conferencia. De hecho, bueno, yo me sentí como si estuviera en una clase, ¿no? Tal cual. Era una clase. Era una clase. Bueno, y Y tratando ahora tenemos que volver, tenemos que repetir lo que vamos a tener que de ver. seguirle, sí, tratando de seguir el paso, ¿no? Porque claro, son muchas herramientas técnicas y metodológicas que para el que no es cercano al tema, bueno, le lleva su esfuerzo, ¿no? Así que gracias, Miguel, por la dedicación que le pusiste a preparar esta presentación, que queda, bueno, ya como un material disponible para todo aquel interesado y los que asistieron y los que no pudieron asistir y para los que se quieran enterar en el futuro de lo que se está desarrollando. Y ya que me conminan a invitar para la próxima conferencia, es la de Eduardo, que está aquí presente, a quien por cierto le voy a pedir que en lo que tenga un chance me envíe una foto para colocarla en el flyer, y se titula La experticia, función asociada al éxito en la construcción. O sea que es un tema que aborda digamos, aspectos relativos a lo intangible en lo que es la experticia como competencia profesional. Y bueno, vamos a ver qué nos puede aportar con esa interesante conferencia, Eduardo, la semana que viene. Así que gracias por todo y bueno, no queda más nada que invitarlo y agradecerle también a Leonardo por su participación y bienvenido siempre aquí a las actividades de la academia, en este caso de la Comisión de Actividades Académicas en España. Muchas gracias. Bueno, quedan 3 minutos para cumplir las 2 horas. Pero ustedes se imaginan lo que se perdieron esta conferencia, la gente que está en Madrid, que hay 200 agencias inmobiliarias que están trabajando permanentemente en esto. ¿Qué importancia sería hacerles llegar estos conocimientos? Yo voy a hacer, por lo menos con una empresa, voy a hacer que vean el video, Sí. porque
porque es bien, bien útil realmente, bien útil. De hecho, disculpa, de hecho, si tú revisas los ejemplos históricos cuando se hizo el HP, hay varios, Saati hizo ejemplos de cómo decidir para llevar al hijo a la universidad y cómo comprar una casa. O sea, ese tema de la parte inmobiliaria siempre ha sido un problema de decisión. ¿Cómo compramos una casa? Entonces, eso se genera a través de un método de multicriterio que podría ser el HP, digo, es uno, se la punta el iceberg, pero hay muchos aplicados y son diferentes escuelas, la americana, la francesa, qué sé yo. Pero es interesante eso y cualquiera, yo creo que es que cualquiera debería aprender ese método porque las decisiones las toma uno siempre, ¿Sí? siempre, Habrá siempre. que preguntarte para en la próxima conversación si la metodología es aplicable también a la valoración, a la tasación en inmuebles rurales. Sí, si hay información se puede aplicar todo. Lo que está claro es que el HP por sí solo no puede ser utilizado Claro, para valoraciones de inmuebles. Es lo que te va a hacer una selección y no te va a correlacionar, tú sabes de correlación, los precios de mercado con el ranking que salió de un grupo de expertos que opinaron sobre eso. Eso no es mercado. Entonces, ese es mi punto, mi posición, y es un punto muy álgido, pues que la gente pone obstáculos. Pero con la ciencia no se puede. Con la ciencia es ciencia y con la ciencia no se puede. Eso es. Gracias y disculpen, ya me extendí mucho. muy bien. Bueno, Gracias. Chao, chao, gracias, gracias. Felipe.